que el sentido de la norma solo se debe dar en el marco de su texto, usando solo criterios de derecho. De acuerdo al criterio tecnicista, el intérprete asume que la tarea de interpretación consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal. Entonces, el criterio tecnicista, ¿no?, va definitivamente a darnos la solución a este problema, si objetiva o subjetiva, porque la norma tiene que, en realidad, resolverse aplicando criterios técnicos. No debemos recurrir necesariamente, ¿no?, a la voluntad del que legisló. Si bien es cierto, existe una interpretación auténtica que el legislador nos dirá por qué la dio, en realidad no queremos que nos diga tanto por qué la dio, sino qué objeto tiene esa ley. Siempre la ley, siempre será el objeto de todo, el actor estelar de la película, la ley, la norma, no quien la dio, no para quien se dirige, sino la ley misma. Y el criterio tecnicista nos dirá que tenemos que interpretar la ley en base a criterios de derecho, en base a criterios normativos, no en base a criterios subjetivos, providenciales, no, sino en base a la ley misma. Esto nos va a ayudar a entender la ley. Todo texto, sin su contexto, es un vil pretexto, dice un refrán. Entender el texto de una ley será entenderlo dentro de su contexto jurídico, dentro de su marco teórico legal, dentro de su razonamiento jurídico. Vamos entonces a reflexionar un poco más acerca de estas tendencias. Niveles de interpretación. Para atender entonces y poder aplicar razonablemente un criterio tecnicista, para poder aplicar un razonamiento jurídico efectivo, tenemos que tener un nivel de interpretación. En realidad, lo que vamos a ver en esta diapositiva es un nivel de interpretación interesante que es tan fácil de entender que nos vamos a reír de lo lógico que esto es. Para eso vamos a poner un ejemplo. Pongamos como ejemplo el libro de las personas del Código Civil. En el libro de las personas, como usted sabe, se considera que toda persona tiene el derecho, ¿no?, y que toda persona tiene pues el derecho a la vida. Estamos hablando del concebido. El concebido, desde que está concebido, pues valga la redundancia, en el seno materno, se le entiende sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque por cuestiones religiosas y científicas para algunos hemos reconocido que la vida comienza con la concepción. Sí, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y se concibe el cigoto, ¿no?, entonces de ahí se reconoce que ya hay vida. Y como se reconoce que hay vida, entonces estamos hablando de que es sujeto de derecho. Vamos a interpretar entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, cuál será la zona de seguridad, la zona negativa y la penumbra de interpretación. Vamos entonces a los niveles de interpretación. Ojo que estamos viendo niveles de interpretación de razonamiento jurídico, interpretación de norma. Vamos a la una. Leamos juntos. ¿Qué dice allí? Dice zona de seguridad positiva o núcleo de significación normativa. Es lo que incluye el dispositivo, lo que está dentro de la norma. La norma civil dice que al concebido, ¿no?, se le considera sujeto de derecho desde el momento de todo lo que le favorece. Uno de esos es el nacer. Entonces, el concebido, repito, el concebido tiene el derecho de nacer. ¿Está claro? La ley también es clara porque dice que la vida comienza con la concepción. Al concebido se le considera sujeto de derecho en todo lo que le favorece. ¿Tiene el concebido el derecho a la vida? Sí. Entonces tiene el derecho de nacer, por supuesto. Entonces el concebido tiene derecho de nacer. Listo. Un razonamiento técnico, un razonamiento limpio, jurídico y positivo. Ahora vamos por el lado negativo. Vamos a la 2. Dice, zona de seguridad negativa o ámbito de exclusión normativa. Es todo lo que está fuera de la norma. Ejemplo, el no concebido. Por supuesto, pues, lo excluye. Si yo estoy hablando del concebido y estoy diciendo que tiene derecho a la vida y estoy diciendo que tiene derecho a nacer, ¿quién? El concebido. Y el no concebido no existe, pues. Entonces está excluido. No puedo defender al no concebido, ser el abogado de todos los no concebidos del mundo, no, porque el no concebido no existe y no está comprendido tampoco en la norma. Se entiende que el concebido tendrá derecho a la vida, que el concebido tendrá el derecho a nacer, ¿verdad? El no concebido no existe, así que si no existe, ¿cómo va a tener el derecho a nacer? El no concebido no existe, y si no existe, ¿cómo va a tener derecho a la vida si no existe?
está completamente excluido de la norma. Ese elemento, ese objeto está excluido de la norma. Hasta ahí todo claro. ¿Bien? ¿Y dónde está la penumbra? Vamos a ver. Vamos al número 3. Dice, zona de penumbra o de indeterminación. Es aquel donde los doctrinarios se quedan discutiendo y todavía se encuentran en discusión si la vida humana empieza o no con el cigote. Bueno, ciertamente, ¿qué es un concebido? Decimos el cigoto, ¿no? Aquella célula que se forma por el espermatozoide, por la unión del espermatozoide con la unión del óvulo. Se juntan los dos.